Marcus Daniels agarró su tarjeta de embarque mientras la azafata Heather Stevens se alzaba sobre él con la voz entrecortada por la cabina. «Señor, necesitamos este asiento para otro pasajero». La cabina de primera clase se derrumbó. En silencio, Marcus, director ejecutivo de Pinnacle Investments, acababa de cerrar una operación de $120 a acuerdo de millones con SkyWest Airlines, la misma aerolínea que ahora exige que se traslade a economía. Mientras se acercaba el personal de seguridad, con las manos cerca de sus pistolas Taser, el teléfono de Marcus vibró con una notificación. El primer pago de $25 millones acababa de liquidarse. Con hielo en sus venas presionó la transacción revertida. Antes de sumergirnos en esta impactante historia de discriminación racial y el poder corporativo, déjenme saber desde dónde están viendo. Si creen en la justicia y en mantener a las corporaciones responsable, presione el botón me gusta y suscríbase para mantenerse actualizado sobre más historias reales de coraje frente a prejuicio. Marcus Daniels se enderezó su corbata personalizada de Armani mientras se acomodaba en el asiento 2A del vuelo de SkyWest Airlines 876. A los 42 años, el graduado de la Escuela de Negocios de Harvard se había transformado de el niño del proyecto de vivienda del sur de Chicago se convirtió en uno de los pocos directores ejecutivos negros del sector financiero estadounidense. Su empresa, Pinnacle, inversiones, activos gestionados por miles de millones. Pero la reunión de hoy sería la más importante hasta la fecha. Durante meses, Marcus estudió las finanzas de SkyWest, identificó sus debilidades y elaboró una propuesta para inyectar $120 millones que revolucionaría su flota envejecida. Había reservado este billete de primera clase premium hacía semanas, queriendo revisar su presentación durante el vuelo de 3 horas a la sede de SkyWest. Mientras los pasajeros continuaban embarcando, Marcus se retiró, su tableta revisando sus diapositivas meticulosamente preparadas por última vez. Cada gráfico contaba la historia de Sky. El futuro potencial de West con el respaldo de Pinnacle. Había ensayado su discurso innumerables veces anticipándose a cada posible pregunta. La azafata Heather Stevens se acercó a su fila. «¿Pase de boarding, señor?», preguntó ella, sin que su sonrisa llegara a sus ojos. Marcus se lo entregó. «Buenos días». Heather lo estudió más tiempo del que parecía necesario. «¿Y tu nombre es?» Marcus Daniels. Mantuvo su profesionalismo. Comportamiento. Aunque notó que el hombre de negocios blanco al otro lado del pasillo no había sido interrogado. «¿Y estás seguro de que este es tu asiento?» Su tono tenía un dejo de escepticismo. «Sí, estoy segura». Marcus sacó su teléfono, mostrando la confirmación digital. Heather forzó una sonrisa. «Muy bien, señor». Continuó, sin ofrecer la bebida previa al vuelo que les había servido a otros pasajeros de primera clase. Lo que Marcus no pudo ver fue sucediendo en la cocina. Bradley Wellington, vicepresidente de operaciones de SkyWest, había abordado temprano y había sacado Heather aparte. «Tenemos un VIP que abordará más tarde y necesitará alojamiento», dijo Bradley. Susurró sutilmente, señalando con la cabeza hacia el asiento de Marcus. «Ese pasajero del 2A, asegúrese de verificar sus credenciales a fondo». Bradley Wellington representaba dinero antiguo y personas mayores. Su familia había estado en la aviación desde que comenzaron los vuelos comerciales, y él consideraba a SkyWest como su derecho de nacimiento. La perspectiva de que una firma de inversión de propiedad negra ganara influencia sobre su aerolínea le dejó con la boca abierta. Apretar. Inicialmente había intentado bloquear la reunión por completo, pero la desesperada necesidad de capital de la compañía había anulado sus objeciones. Marcus notó que otra azafata se acercaba a su reme de nuevo. «Disculpe, señor. ¿Me puede mostrar su tarjeta de embarque una vez más?». Muestra cierta confusión. Marcus mantuvo la compostura, aunque había estado volando en primera clase durante 15 años sin nunca ante tal escrutinio. «Claro», dijo presentándolo de nuevo. El asistente lo estudió y asintió a regañadientes. «Gracias, señor Daniels». Al otro lado de la cabina, Bradley sonrió con sorna mientras le enviaba un mensaje a Richard Whitley, su viejo compañero de golf. «Con retraso pero en camino. Te tengo cubierto». En la terminal, Richard Whitley se enfureció con el agente de la puerta.
¿Cómo que estoy en clase turista? Siempre vuelo en primera clase. Lo siento, señor Whitley, pero el vuelo de hoy está completamente lleno en primera clase. El rostro de Richard se puso pálido. Que venga Bradley. El teléfono ahora. Marcus observaba estas interacciones mientras parecía absorto en su tableta. Creciendo en Chicago Southside, le había enseñado a estar atento a su entorno. Su madre soltera había trabajado en 3 empleos para mantener a sus hijos. Apartamento. Sacrificándolo todo por su educación. Intentarán hacerte invisible. Ella siempre le decía, ¿no alguna vez los dejaste? Se había enfrentado al escepticismo a cada paso. Por parte de su consejero de la escuela secundaria, quien le sugirió intercambiar solicitudes para la escuela, en lugar de la universidad a compañeros de clase de Harvard que asumieron que estaba allí por acción afirmativa a pesar de sus puntuaciones perfectas en el SAT, para el banco que le negó su primer préstamo comercial a pesar de un plan de negocios impecable. Cada vez Marcus había respondido de la misma manera, con excelencia y persistencia. Se graduó como el mejor de su clase, construyó Pinnacle desde cero, se ganó el respeto de los líderes más críticos de Wall Street jugadores. Su empresa ahora empleaba a más de 200 personas, el 40% de las cuales eran minorías. Él, personalmente, lo había asesorado. El acuerdo de hoy con SkyWest sería el más grande de la historia de Pinnacle, lo que los posicionaría como actores importantes. En la financiación de aerolíneas, el contrato estaba prácticamente firmado. Solo faltaban los últimos apretones de manos en la sede. Marcus había dispuesto que la primera cuota de $25 millones se liquidara inmediatamente después de que las firmas digitales mostraran a SkyWest su compromiso. Heather se acercó de nuevo. «Le ofrezco algo de beber antes del despegue, señor». Su tono era notablemente más frío que al dirigirse a otros pasajeros. «Agua, por favor», dijo Marcus. Respondió, manteniendo la profesionalidad a pesar de la aparente microagresión. Cuando regresó con un vaso de plástico en lugar de los vasos de cristal que recibieron otros pasajeros de primera clase, Marcus simplemente le dio las gracias, negándose a ser provocado. La cabina se llenó rápidamente. Marcus notó que varios pasajeros lo miraban y luego se desviaron rápidamente. Sus ojos. Había experimentado esto a lo largo de su carrera. El sutil cuestionamiento de si pertenecía a espacios premium. Su teléfono vibró con un mensaje de su asistente ejecutiva. Sky ejecutivos de West confirmaron que el CEO enviará el auto al aeropuerto a las 2 p.m. Marcus sonrió. Pronto, ninguna de estas pequeñas indignidades importaría. El acuerdo lo cambiaría todo. No solo para Pinnacle, sino potencialmente para toda una industria donde la diversidad seguía siendo abismal. Como el embarque final cuando sonó el anuncio, Marcus notó que Bradley Wellington lo observaba desde la cocina, susurrándole algo a Heather. Mientras señalaba sutilmente el asiento 2A, asintió y se acercó a Marcus una vez más. «Señor, parece que hay un problema con la asignación de su asiento», comenzó. Su voz se escuchó lo suficiente para pasajeros cercanos para escuchar. Marcus sintió un nudo en el estómago. Reconoció esto. Táctica. Creando un espectáculo público para forzar el cumplimiento. Humillación. Le había sucedido antes en restaurantes, hoteles y clubes exclusivos, pero nunca en un avión. De camino a una reunión donde estaba a punto de convertirse en uno de los mayores inversores de la empresa. «No hay problema con mi asignación de asiento», respondió Marcus con calma, quitándose la tarjeta de embarque de nuevo. «Asiento 2A confirmado hace semanas». La sonrisa de Heather se atenuó. «Tendré que consulte con mi supervisor». Mientras se alejaba, Marcus notó a Richard Whitley finalmente, abordando con el rostro enrojecido por la sensación de derecho, se detuvo en la cocina para hablar con Bradley. Ambos hombres se miraron hacia Marcus, sin molestarse en ocultar su desprecio. En ese momento Marcus supo exactamente lo que venía. Él experimentó variaciones de esta escena a lo largo de su vida. La única diferencia era el entorno. Respiró hondo, centrándose. Pase lo que pase después, no perdería de vista por qué estaba en este avión. No había luchado para llegar desde el sur de Chicago a Harvard y a las salas de juntas de Wall Street para ser derrotado por un prejuicio tan flagrante. Bradley Wellington no sabía que estaba a punto de cumplir uno de los mayores inversores de Pinnacle
se convirtieron en el adversario más peligroso de su empresa. Richard Whitley se marchó furioso al altar de la cabina de primera clase, con el maletín de diseño balanceándose peligrosamente cerca de otros pasajeros. Su traje a medida. No pudo disimular el rubor de su rostro al ver el último asiento disponible en clase turista. «Esto es absolutamente inaceptable», le gruñó a Heather. «¿Sabes quién soy?» Heather bajó la mirada. Voz. «Señor Whitley, lo entiendo. El señor Wellington está al tanto de la situación». «Bueno, más vale que lo arregle». Richard espetó tan fuerte que toda la cabina lo oyó. «Yo no vuelo clase turista. Punto». Marcus observó la conmoción mientras revisaba su presentación, notando cómo la tripulación de vuelo se apresuraba a preparar el último plato. Pasajero. Había visto este comportamiento innumerables veces, un derecho disfrazado de importancia. Bradley salió de la cocina agarrando el hombro de Richard. «Un pequeño malentendido, Rich. Lo solucionaremos». Lanzó una mirada significativa a Marcus y luego le susurró algo a Heather. Con precisión experta, Heather se acercó a Marcus con una sonrisa profesional, pero fría. «Señor, tenemos un problema con un pasajero VIP que necesita este asiento en particular. Podemos acomodarlo en nuestra sección económica con un cupón para futuras viaje». «Reservé este asiento hace semanas», respondió Marcus con serenidad, «y necesito trabajar durante este vuelo». La sonrisa de Heather se tensó. «Lo entiendo, pero estamos... Solicito su cooperación. ¿Puedo preguntar por qué se necesita este asiento en particular cuando hay otros asientos de primera clase disponibles?» Marcus señaló el 3C vacío. Richard Whitley dio un paso al frente con la voz llena de desdén. «Porque algunos de nosotros pertenecemos a primera clase». La implicación era inequívoca. La cabina quedó en silencio. Varios pasajeros se movieron incómodamente, pero nadie dijo nada. «Pertenezco exactamente a donde dice mi tarjeta de embarque», respondió Marcus, manteniendo la voz mesurada a pesar de la abierta falta de respeto. El supervisor de vuelo apareció junto a Heather. «¿Hay algún problema?» Antes de que Marcus pudiera responder, Richard intervino. «Sí, necesito mi asiento habitual. Y este caballero es siendo difícil». «Ya veo», dijo el supervisor, sin apenas mirar la tarjeta de embarque de Marcus. «Señor, tenemos que solicito que se reubique para acomodar a nuestro pasajero prioritario». «¿Pasajero prioritario?» Marcus arqueó una ceja. No sabía que las aerolíneas todavía categorizaban a los pasajeros más allá de su clase de boleto. Bradley se adelantó. «Señor, podemos hacerlo difícil o sencillo. Usted decide». Marcus reconocí la amenaza tras esas palabras. «Me gustaría hablar con el capitán». «El capitán se está preparando para despegue», respondió secamente el supervisor. «Ahora es un asunto de seguridad». «¿Seguridad?» Marcus mantuvo la voz serena. «¿Cómo está sentado exactamente?» «Compré un dispositivo de seguridad», como si fuera la pregunta. «¿2 dispositivos de seguridad?» Los oficiales aparecieron al frente de la cabina. Sus manos descansaban casualmente cerca de sus pistolas Taser, un detalle que no pasó desapercibido. «Marcus». «Última llamada, señor», dijo Bradley con voz apenas velada. «Satisfacción. Muévete voluntariamente o te desalojaremos». Marcus sopesó sus opciones. Podría mantenerse firme y probablemente ser expulsado por la fuerza, posiblemente arrestado por cargos falsos de interferir con la tripulación de vuelo, un delito federal que podría arruinar todo el acuerdo, o podría aceptar esta injusticia y vivir para luchar contra otro. Con décadas de experiencia en situaciones como esta, Marcus tomó su decisión. «Reubicarse bajo protesta», dijo, recogiendo su maletín. «Y necesitaré sus nombres y los de sus empleados. Identificaciones». «Solo agradece que todavía te dejemos volar», murmuró Richard, ya acomodándose en el disputado asiento. Mientras Marcus se ponía de pie, notó que varios pasajeros grababan con sus teléfonos. La humillación se documentaba en tiempo real. Uno de los agentes de seguridad se acercaron, con la mano aún cerca de su taser. «Adelante, señor», con la dignidad intacta pero con orgullo. Herido. Marcus caminó a través de la cabina de primera clase hacia la clase económica. Al pasar junto a Bradley, sus miradas se cruzaron brevemente. En ese momento Marcus no solo vio prejuicios, sino miedo. Miedo a cambiar el poder. Estructuras.
Miedo a la diversidad en espacios reservados durante mucho tiempo para personas que se parecían a Bradley. ¿Alguna vez ha ocurrido algo así? ¿Te pasó algo a ti o a alguien que conoces? Comentario número 1. Si crees lo que le hicieron a Marcus fue una discriminación flagrante, dale a me gusta. Si crees que las empresas deberían rendir cuentas por cómo trata a todos los clientes, suscríbete para ver cómo Marcus cambia las tornas en SkyWest Aerolíneas. ¿Qué harías si fueras Marcus? Mantén la calma y planea tu venganza o arma un escándalo ahí mismo. Avión. La aerolínea no tiene ni idea de con quién se están metiendo. Pero ¿qué hará Marcus ahora con $120 millones en juego? ¿En la cuerda floja? Marcus Daniels navegó por el estrecho pasillo de la clase económica, muy consciente de todas las miradas sobre él. Los susurros seguían su progreso. ¿Qué hacía? ¿Amenazaba a alguien? Nunca bajaron a la gente de primera clase. La caminata se sentía interminable. Cada paso reforzó el mensaje que Bradley Wellington había enviado. Sin importar sus logros, su riqueza o su influencia, Marcus siempre sería visto como alguien que no pertenecía a ciertos espacios. Finalmente llegó a la fila 34, donde le esperaba un asiento del medio entre dos que ya estaban sentados, pasajeros. Ambos levantaron la vista con visible incomodidad cuando el auxiliar de vuelo señaló su nueva asignación. «Disculpe». «A mí», dijo Marcus cortésmente, abriéndose paso junto al pasajero en el asiento del pasillo, un hombre corpulento que hizo un mínimo esfuerzo para moverse. Una vez sentado, Marcus se encontró encajado entre el hombre y una mujer que inmediatamente se apretó contra la ventana, creando la mayor distancia posible. Sus rodillas presionaron dolorosamente contra el asiento delantero, con los codos apretados contra los costados. Desde primera clase hasta ahora, el simbolismo no se perdió. Sobre él, extendió la mano hacia la rejilla de ventilación superior, pero la encontró rota. La cabina, la temperatura ya se sentía 10 grados más alta que en primera clase. Marcus se aflojó la corbata, ligeramente negándose a mostrar su incomodidad. Pasó otro auxiliar de vuelo, evitando cuidadosamente la mirada. Contacto. Cuando Marcus presionó el botón de llamada 20 minutos después, uno respondió. «No, suelen ser bastante lentos. Aquí atrás», comentó el hombre a su lado. «No es cruel». Marcus asintió y luego intentó extraer su tableta de su maletín. El espacio reducido hacía que incluso esta sencilla tarea fuera casi imposible. Cuando finalmente lo logró, descubrió que la señal de Wi-Fi a bordo era significativamente más débil en clase turista, demasiado débil para descargar la última versión del mercado, las cifras que necesitaba para su presentación. A mitad del vuelo, Marcus pidió agua. La azafata regresó, con un vaso de plástico medio lleno, derramando un poco en su tableta antes de irse apresuradamente sin disculparse. Mientras Marcus secó su dispositivo con una servilleta, y apareció una notificación en su teléfono. Alerta de equipaje. Se detectó un cambio de itinerario. Tocó la notificación, revelando que su maleta documentada contenía sus materiales de presentación de respaldo, copias del contrato, y cambio la ropa para la reunión, había sido desviada a Minneapolis. No se dio ninguna explicación. No fue casualidad. Bradley Wellington estaba enviando un mensaje, o más bien una advertencia. Marcus tomó una pausa. Aliento recordando las palabras de su madre. Cuando bajan documentas todo. Discretamente, comenzó a grabar notas de voz en su teléfono anotando horas, nombres y acciones específicas. Había aprendido hacía mucho tiempo que en Estados Unidos, la justicia a menudo exigía pruebas, especialmente para alguien que se parecía a él. Mientras documentaba él, en medio de los acontecimientos, Marcus notó que un pasajero al otro lado del pasillo grababa un video a escondidas. Sus miradas se cruzaron brevemente, y el pasajero hizo un gesto de solidaridad casi imperceptible. El servicio de bebidas llegó y se fue. Cada pasajero que acompañaba a Marcus recibió una lata llena de refresco o jugo. Él recibió otro vaso de agua medio lleno. «Disculpe», dijo Marcus mientras el encargado comenzaba a alejarse. «¿Podría traerme el resto del agua, por favor?» El auxiliar de vuelo se volvió visiblemente molesto. «Esto es todo lo que tenemos disponible por ahora, señor». El hombre a su lado, Marcus frunció el ceño. «Le acabas de dar a ese caballero una lata entera de Coca-Cola», señaló, señalando a otro pasajero.
Puedo volver más tarde si tenemos más, respondió el asistente secamente antes de moverse. Una hora después del vuelo, Marcus escuchó una conversación entre dos auxiliares de vuelo en el avión cercano. Cocina. Wellington dijo que para asegurarse de no ponerse cómodo, uno susurró. No lo entiendo. ¿Por qué Bradley está tan enojado con este tipo? Al parecer es un inversor de primera. Bradley dice que intenta apoderarse de la aerolínea. ¿Ese tipo? Estás bromeando. Wellington y Whitley se conocen desde hace mucho tiempo, compañeros del country club. Whitley siempre recibe un trato de rey. Marcus también grabé este intercambio. Las piezas encajaban. No se trataba solo de un asiento. Se trataba de poder, territorio, y un profundo miedo al cambio. Volvió a revisar su teléfono y notó algo inesperado. El video él anunció de su expulsión de primera clase ya se había publicado en redes sociales. El hashtag #JotDirtBlackCEORemoved fue tendencia con miles de compartidos en tan solo 30 minutos. Una publicación decía: trato repugnante a un ejecutivo negro en nuestro SkyWest Air, eliminado del primer puesto clase para hacer espacio para un pasajero blanco. El director ejecutivo negro fue destituido. Otro demostró que tenía la tarjeta de embarque para ese asiento. Seguridad llamó porque revisa las notas estaban en el asiento que él pagó. Blackco fue eliminado. Los comentarios inundaban minuto a minuto. Algunos pasajeros del mismo vuelo publicaban sus propias perspectivas del incidente. Marcus observaba con emociones encontradas cuando su humillación se volvió viral. Por un lado, la exposición pública podría obligarlo a rendir cuentas. Por otro lado, había pasado toda su carrera evitando ser reducido a nada más que su raza. Quería ser conocido por su perspicacia inversora, sus estrategias de negocios, su mentoría, no como víctima de discriminación, sino como su madre lo había hecho. Siempre decía, a veces el foco de atención te encuentra por razones que no elegiste. Lo que importa es lo que haces cuando llega el momento. Lo hace. Su teléfono vibró con mensajes del equipo ejecutivo de Pinnacle, que ya había visto los videos. ¿Estás bien? ¿Necesitas intervención legal? ¿Deberíamos cancelar la reunión de SkyWest? Respondió Marcus simplemente. Procediendo según lo planeado. Te lo explicaremos más tarde. Miró hacia la parte delantera del avión, donde estaba Bradley Wellington visible, riendo con Richard Whitley tomando champán. No tenían idea de que sus acciones acababan de ser transmitidas a millones de personas. El avión comenzó a descender. Marcus se preparó mentalmente para la reunión que se avecinaba. Necesitaba compartimentar esta humillación para presentarse como un profesional consumado a pesar de llegar sin sus materiales en un traje arrugado y con todo Internet, discutiendo su degradación pública. Sin embargo, bajo su serenidad en el exterior algo había cambiado. Marcus había construido su carrera sobre inversiones estratégicas, sobre la identificación oportunidades, donde otros solo veían obstáculos. Y Bradley Wellington acababa de hacer una inversión catastrófica error. Había asumido que la dignidad de Marcus era un precio que valía la pena pagar por la comodidad de Whitley. Para cuando el avión tocó tierra, el video había sido visto más de 2 millones de veces. Las redes sociales de SkyWest, el equipo estaba publicando frenéticamente una disculpa genérica por investigar el incidente, pero ya era demasiado tarde. El daño ya estaba fuera de su control. Cuando la señal del cinturón de seguridad se apagó, Marcus permaneció sentado, permitiendo que la avalancha de pasajeros disminuyera. No quería pasar a nadie más hoy. Ya había tenido suficiente, haciéndose más pequeño para acomodar a los demás. La elegante sede corporativa de SkyWest se elevaba 38 pisos por encima en el centro de la ciudad. Su fachada de cristal refleja las nubes y el cielo azul, un edificio diseñado para encarnar el vuelo mismo. Marcus Daniels salió de su viaje compartido, alisándose la chaqueta del traje. A pesar de las indignidades del vuelo, había logrado refrescarse en el baño del aeropuerto, manteniendo el aspecto impecable, apariencia que se había convertido en parte de su armadura profesional. 2 guardias de seguridad estaban en la entrada del vestíbulo, con los ojos siguiendo a Marcus mientras se acercaba. Había anticipado este momento, se había preparado para él, con la misma minuciosidad que aplicó a cada aspecto de su carrera. Buenas tardes. Marcus los saludó con confianza. Tengo una reunión a las 2:00 con el equipo ejecutivo. Los guardias intercambiaron miradas. ¿Nombre?
Preguntó uno con evidente escepticismo. Marcus Daniels, director ejecutivo de Pinnacle Inversiones. El guardia examinó su tableta y luego levantó la vista con los ojos entrecerrados. Se esperaba un tal señor Daniels, pero dudó. Marcus entendió las palabras no dichas, pero no alguien que, ¿te pareces? Puedo proporcionar una identificación, ofreció Marcus con calma, recuperando su licencia de conducir y su tarjeta de presentación. El guardia las estudió, comparando la foto de la licencia con la de Marcus. Cara con un escrutinio innecesario. Espere aquí, por favor. Se apartó para hacer una llamada. Marcus mantuvo su postura serena, consciente de que el segundo guardia lo observaba de cerca, con la mano apoyada cerca a su arma. Esta escena se había repetido innumerables veces a lo largo de su carrera. La presunción de no pertenecer, de ser un impostor. En el suelo de mármol pulido Marcus se vio reflejado, un hombre negro exitoso en un traje, a medida cuyo título de Harvard, miles de millones en activos administrados y una oficina en Wall Street, aún no pudieron, le garantizaba que lo tratarían con la más mínima dignidad. El primer guardia regresó con expresión tensa. Señor, parece que hay cierta confusión. Marcus Daniels esperaba que el director ejecutivo gestionara la mayor inversión. Sí, es correcto, soy ese Marcus Daniels. Tendré que escalar esto, respondió el guardia levantando la radio de nuevo. Una recepcionista se acercó con una sonrisa tensa. Señor, quizás haya habido un malentendido. El Marcus Daniels que esperamos es un MBA de Harvard con 20 años de experiencia en inversiones. Bancario, actualmente CEO de Pinnacle Investments, está aquí para finalizar un acuerdo de $120 millones con SkyWest Airlines. Marcus completó su frase, con voz tranquila pero firme. Ese Marcus Daniels es, de pie justo frente a ti. La sonrisa de la recepcionista vaciló. Un momento, por favor. Se retiró a su escritorio y hizo una llamada, hablando en voz baja mientras miraba repetidamente a Marcus. Pasaron 3 minutos, luego 5. Otros. Los visitantes ingresaron, fueron verificados y procedieron a los ascensores sin demora. Marcus permaneció en el vestíbulo, objeto de miradas curiosas y susurros. Finalmente la recepcionista regresó con el supervisor de seguridad. Señor Daniels, no hemos podido verificar su cita. Voy a tener que pedirte que abandones el local. Marcus respiró hondo. Por favor, llama a Walter Kingston Sky, director ejecutivo de West. Dígale que Marcus Daniels está en el vestíbulo. Señor, si no se va, voluntariamente tendremos que contactar a las autoridades, advirtió el supervisor. Por supuesto, respondió Marcus. Por favor, no lo hagas. Llámalos. Con gusto te explicaré cómo SkyWest impide que su mayor inversor potencial se reúna. Confirmado hace semanas. Los ojos de la recepcionista se abrieron ante su tranquila confianza. Ella le susurró algo al supervisor, quien de mala gana hizo otra llamada. Minutos después, las puertas del ascensor se abrieron, revelando al mismísimo Walter Kingston, el canoso director ejecutivo de SkyWest, flanqueado por 2 miembros de la junta. Su rostro mostró confusión, luego reconocimiento, seguido de comprensión horrorizada mientras conectó los puntos entre el video viral del que probablemente acababa de recibir información y el hombre que estaba parado en su vestíbulo. Señor Daniels, Kingston se apresuró a acercarse con la mano extendida. Le pido disculpas sinceramente por este malentendido. Te estábamos esperando. Detrás de Kingston, Bradley Wellington. Salió del mismo ascensor. Su rostro palideció al reconocer a Marcus. Bradley se recompuso rápidamente, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Marcus Daniels. Bradley dio un paso al frente. ¡Qué situación tan inesperada! Se rumoreaba que había algún disturbio en tu vuelo, pero nunca lo imaginaste. Ningún disturbio en absoluto, Marcus, respondió con suavidad. Solo una interesante reasignación de asientos. Estoy seguro de que los millones de personas que han visto el video en línea quedaría fascinado con tu perspectiva. Kingston giró la cabeza hacia Bradley. Alarma evidente. Video. ¿Qué video? Marcus recuperó su teléfono, mostrando el hashtag de moda y el número de visualizaciones, que ahora se acerca a los 5 millones. La tez de Kingston se volvió pálida. Quizás deberíamos proceder a nuestra reunión, sugirió Kingston señalando el ascensor. Tenemos una sala de conferencias preparada. El ejecutivo la suite del piso 38,
Ofrecía vistas panorámicas de la ciudad. Kingston condujo a Marcus a una lujosa sala de juntas, donde todo el equipo ejecutivo esperaba junto con su asesor legal, nervioso. Las miradas rebotaron alrededor de la mesa mientras Marcus tomaba asiento. Antes de empezar, Kingston empezó. Quiero abordar personalmente lo que sucedió en su vuelo. Parece que hubo una avería grave en nuestros protocolos de servicio al cliente. Intervino Bradley con suavidad. Un terrible malentendido. El auxiliar de vuelo malinterpretó los procedimientos estándar para acomodar a los pasajeros con necesidades especiales. ¿Necesidades? ¿Necesidades especiales? Marcus levantó una ceja. El pasajero que tomó el asiento parecía perfectamente sano. De hecho, parecía especialmente ágil al alcanzar el champán que le servía él, señor Wellington. La fachada de confianza de Bradley se quebró un poco. Lo malinterpretaste. Richard Whitley es un miembro platino de larga data que sufre de claustrofobia. Simplemente estábamos discriminar por raza, completó Marcus con calma. Pero no es por eso que estoy aquí hoy. Kingston aprovechó la oportunidad para redirigir. Exactamente. Estamos aquí para concretar nuestra colaboración. Su equipo en Pinnacle ha elaborado una propuesta impresionante y estamos ansiosos por avanzando con la inyección de capital de $120 millones. La reunión continuó con presentaciones del director financiero de SkyWest, detallando cómo la inversión de Marcus transformaría su flota envejecida, expandiría sus raíces y estabilizaría sus rocosas finanzas. En todo momento, Marcus se mantuvo comprometido y profesional, haciendo preguntas incisivas que demostraron su profundo conocimiento de su negocio. Al final de la reunión, se habían aplicado firmas digitales a los resultados preliminares acuerdo. Marcus proporcionaría los $25 millones iniciales inmediatamente con ellos. 95 millones restantes se pagarán una vez finalizados los términos. Kingston estaba radiante, mientras estrechaba la mano de Marcus. Esto marca un punto de inflexión para SkyWest. Estamos encantados de dar la bienvenida a Pinnacle como nuestro nueva inversión, socio. Marcus sonrió. Antes de irme hay algo que debo mencionar. La sala quedó en silencio. El pasajero que sacaste hoy, desde primera clase para atender al señor Whitley, era yo. La sonrisa de Kingston se desvaneció. El asesor legal se estremeció visiblemente. Varios ejecutivos intercambiaron miradas alarmadas. Estaba en el vuelo 1876 de SkyWest esta mañana, sentado en el asiento 2A, un asiento que había reservado hace semanas. Me obligaron a reubicado para hacerle espacio a Richard Whitley, aparentemente siguiendo instrucciones del señor Wellington. Todas las miradas se dirigieron a Bradley, que luchaba por mantener la compostura. Eso es un asco. Caracterización errónea. La azafata tomó una decisión independiente. ¿Basándose en qué exactamente?, preguntó Marcus en silencio. Mi apariencia se debió a que los auxiliares de vuelo fueron muy claros al recibir sus instrucciones específicas. El rostro de Bradley se endureció. Eso es absolutamente falso. Esto es claramente un intento de aprovechar un pequeño problema de servicio al cliente para obtener una ventaja financiera. Marcus recurrió a Kingston. El video ya está disponible. Visto 8 millones de veces. Las acciones de su empresa han caído un 4% desde la apertura del mercado. ¿Aún calificarías esto de menor importancia? Kingston miró fijamente a Bradley antes de dirigirse a Marcus. Señor Daniels, le aseguro, este incidente no refleja los valores de SkyWest. Realizaremos una investigación exhaustiva. Me alegra saberlo. Eso, respondió Marcus levantándose de su asiento. Porque antes de los $95 restantes, millones cambian de manos. Necesitaré ver pruebas concretas de que SkyWest se toma en serio la discriminación. Como Marcus cuando se dio la vuelta para irse, Bradley le gritó. Esto no es profesional. Estás mezclando quejas personales con negocio. Marcus se detuvo en la puerta. Señor Wellington, cuando me hizo sacar esta mañana, desde mi asiento, no veías a un director ejecutivo ni a un inversor. Solo veías a color de mi piel y decidí que no pertenecía. Eso no era personal, era estructural. Y abordar las estructuras estructurales, los problemas son asunto mío. Con eso, Marcus se fue.
dejando atónita a una sala de juntas detrás de él. Mientras el ascensor descendía, recibió una notificación confirmando que la transferencia de 25 millones se había completado. Por ahora dejaría que, puesto de pago, el verdadero apalancamiento estaba por llegar. La puerta de la suite del hotel se cerró, detrás de Marcus con un suave clic. Solo entonces, en completa privacidad, él finalmente dejó que sus hombros se relajaran. La máscara de tranquila confianza que había mantenido durante todo el día se quebró, mientras se hundía en el borde de la cama, con las manos ligeramente temblorosas mientras la adrenalina disminuía. Durante varios minutos se quedó inmóvil, procesando los acontecimientos del día. Luego, con movimientos pausados, se quitó la corbata y caminó hacia el mini bar, y se sirvió 3 dedos de bourbon. El líquido ámbar ardía agradablemente mientras tomaba un largo sorbo. El teléfono siguió vibrando con notificaciones, periodistas solicitando comentarios y menciones en redes sociales. Los mensajes de amigos y colegas que lo habían reconocido en el video viral se multiplicaban minuto a minuto. Marcus silenció a todos. En cambio, se dirigió a la ventana que daba al horizonte de la ciudad. Los recuerdos lo inundan, regresan sin ser invitados. Su madre lo acompañaba por restaurantes exclusivos del centro de Chicago. Contándole, le dije, algún día, Marcus, comerás donde quieras y nadie te dirá que no. Pertenecer. Su primera pasantía en Goldman Sachs, donde fue socio principal, lo habían confundido con personal de limpieza, las innumerables veces que lo habían seguido en tiendas de lujo, los taxistas que lo pasó para recoger pasajeros blancos. Cada incidente había sido archivado, compartimentado. Cada uno había alimentado su determinación de triunfar en espacios donde había personas que se parecían a él, rarezas. Pero la humillación pública de hoy había abierto viejas heridas. Marcus terminó su bebida y marcó un número conocido. «Vi el video», dijo el doctor Elijah. Washington respondió sin preámbulos. «¿Estás bien, hijo?» Elijah había sido el mentor de Marcus desde Harvard, uno de los pocos profesores de finanzas negros allí a principios de la década de 2000. Ahora, con más de 70 años, Elijah seguía siendo el consejero de mayor confianza de Marcus. «Me las arreglo», respondió Marcus. «Pero West acaba de cometer un grave error. ¿Sigues pensando en invertir?» «Eso depende sobre lo que sucederá después», dijo Marcus. «Estoy tratando de decidir si me alejo o uso esto como palanca para un cambio sistémico, tonto cambio». «Esperan que estés tan agradecido por su dinero que te tragues este insulto», observó Elijah. «Lo que no entienden es que te has estado tragando estos insultos toda tu carrera». «Exactamente, pero pensar en algo más grande que una simple disculpa o un entrenamiento de sensibilidad. Bien, porque esto ha creado una oportunidad». Marcus asintió aunque Elijah no podía verlo. Las perspectivas son catastróficas para ellos. Las acciones cayeron un 6% al cierre. Llamamientos al boicot tendencias. ¿Cuál es tu estrategia? Marcus describió su estrategia emergente, refinando mientras hablaba sobre las posibilidades. Elijah hizo preguntas directas, exponiendo el potencial, debilidades, sugiriendo mejoras. Mientras hablaban, Marcus abrió su portátil, revisando el video viral por primera vez. Las imágenes fueron contundentes. Su calma, la dignidad contrastaba marcadamente con el derecho agresivo mostrado por Richard Whitley y la sutil disimulación amenazas de seguridad. Lo que más le impactó fue lo familiar que la escena les parecía a millones de personas, espectadores. Los comentarios revelaron un reconocimiento colectivo. Todo profesional negro ha experimentado alguna versión de esto. Esta vez se lo hicieron al equivocado. Mira cómo lo harán. Intentan presentarlo como el agresor. El equipo de relaciones públicas de SkyWest publicó un comunicado genérico. Estamos investigando incidente y tomar en serio todas las preocupaciones de los clientes. La respuesta se olvidó con miles de respuestas enojadas. Después de terminar su llamada con Elijah, Marcus contactó a su ejecutivo. El equipo de Pinnacle en la conferencia está compuesto por su directora de operaciones, Aisha Robinson, y el asesor general, James Chen. «He visto incendios de contenedores más saludables», comentó Aisha tras resumir la situación en redes sociales. «Sus acciones están en free otoño.
3 importantes clientes corporativos ya han anunciado que están revisando sus contratos con SkyWest. ¿Cuál es nuestra exposición si nos retiramos?, y preguntó Marcus. James respondió: el acuerdo tiene una cláusula estándar de fuerza mayor que podríamos invocar. No se contempló un daño reputacional tan grave cuando redactó los términos. Hemos transferido los 25 millones iniciales, señaló Marcus. Quiero congélalo inmediatamente. Dalo por hecho, confirmó Aisha. Pero Marcus, ¿está seguro? Este acuerdo ha sido su enfoque durante meses. Ya no se trata del acuerdo, explicó Marcus. Se trata de rendición de cuentas. Bradley Wellington tiene antecedentes que debemos investigar. Marcus encargó a su equipo investigación discreta sobre el pasado de Bradley. En cuestión de horas descubrieron 5 denuncias previas por discriminación contra él. Todo tranquilamente establecido. Los ex empleados informaron de un patrón de comportamiento hostil hacia minorías en puestos de liderazgo. Ha sido protegido por la red de exalumnos. James concluyó. Al parecer, Walter Kingston ha estado limpiando los desastres de Bradley durante años. A medianoche, cuando se le acercó, Marcus formuló una estrategia detallada. Aprovecharía este momento no solo para su reivindicación personal, sino para forzar un cambio estructural en una industria electrónica donde la discriminación seguía siendo habitual. Redactó demandas, una revisión completa de las prácticas de contratación y promoción de SkyWest, capacitación obligatoria sobre sesgos con indicadores mensurables resultados, una expansión diversa de la junta directiva y la destitución de Bradley Wellington. Finalmente, Marcus llamó a su banco y emitió una instrucción crítica. Congelar por completo la transferencia de $25 millones a el sitio web de SkyWest Airlines. Sospechó una transacción fraudulenta. En cuestión de minutos su teléfono sonó. El propio Walter Kingston. Marcus, parece que hay un problema con el pago, empezó Kingston. Su voz sonó tensa. Sí lo hay, respondió Marcus con calma. El problema es que su vicepresidente de operaciones me humilló públicamente por mi raza y puso en peligro mi seguridad física al involucrando seguridad armada, y sabotearon deliberadamente mi equipaje. Todo mientras estaba en camino a brindar su compañía con $120 millones. Marcus, entiendo que estés molesto. Yo no estoy molesto, Walter. Estoy calculando exactamente cuánto cuesta el racismo institucional, tanto por sus víctimas y para quienes la perpetúan. La línea quedó en silencio durante varios segundos. Cuando Kingston volvió a hablar, su tono había cambiado. ¿Qué quieres? Justicia, respondió Marcus simplemente. Y rendición de cuentas. Mi equipo enviará los términos específicos mañana. Después de terminar tras la llamada, Marcus volvió a estar de pie junto a la ventana contemplando las luces de la ciudad. Por primera vez desde el incidente, se sentía centrado, en control. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que tenías que decidir entre alejarse o contraatacar? Comenta el número 1 si crees que Marcus tiene razón al usar su poder financiero para exigir responsabilidades. Dale a me gusta si alguna vez has tenido que enfrentarte a discriminación en tu propia vida. Y no olvides suscribirte para ver cómo responde SkyWest a la congelación de Marcus por 25 millones. ¿Qué harías en el lugar de Marcus? ¿Retirarías tu inversión por completo? ¿O la usarías como apalancamiento para... ¿Qué crees que hará Bradley Wellington ahora que sus acciones le han costado millones a su empresa? La batalla apenas comienza. Por la mañana, las acciones de SkyWest se habían desplomado un 12%. CNBC publicó el titular. Un incidente de discriminación le cuesta a la aerolínea 400 metros en valor de mercado de la noche a la mañana. Los analistas financieros cuestionaron la cultura y el liderazgo de la empresa. Varios clientes corporativos importantes suspendieron públicamente sus contratos de viaje en espera de una investigación. Marcus observó desde su habitación de hotel cómo Walter Kingston celebró una conferencia de prensa de emergencia, prometiendo una revisión interna exhaustiva y medidas apropiadas. Bradley Wellington estaba de pie detrás de él, con el rostro cuidadosamente sereno en una expresión de preocupación corporativa. Nosotros en SkyWest siempre ha valorado la diversidad, declaró Kingston leyendo un comunicado preparado. Está lamentable. El malentendido no refleja los valores de nuestra empresa. Sonó el teléfono de Marcus, enlace con los medios. Buenos días, señor.
Hemos recibido solicitudes de entrevista de 63 medios de comunicación, incluidas las principales cadenas. Recházalos todos por ahora, ordenó Marcus. Veamos primero cómo responde SkyWest a nuestras condiciones. Su correo electrónico. Me llegó una comunicación confidencial de Kingston. Marcus, he revisado tu exigencias. La capacitación sobre sesgos y las revisiones de las prácticas de contratación son razonables. Sin embargo, destituir a Bradley Wellington simplemente no es factible. Lleva 30 años en la empresa y cuenta con un importante apoyo de la junta directiva. ¿Podemos hablar? ¿Alternativas? Marcus no se molestó en responder. Los términos no eran negociables. Mientras tanto, Bradley Wellington estaba orquestando su contraofensiva. En su despacho del piso 36, convocó una reunión de crisis con los miembros más influyentes de la junta directiva de SkyWest y sus aliados personales en la industria. Este es un ataque calculado. Bradley insistió paseándose detrás de su escritorio. Daniels lo planeó desde el principio. Reserve un asiento de primera clase, crea un incidente y luego úsalo para obtener concesiones. Los miembros de la junta intercambiaron miradas escépticas. Sandra Reeves, el de mayor rango entre ellos, habló primero. El video es bastante condenatorio, Brad. Él no creó cualquier cosa. Tu amigo Richard Whitley es claramente visible, exigiendo el asiento. El video muestra una fracción de lo que sucedió. Bradley replicó. Daniels interrumpió antes de empezar la filmación. Pregúntenle al equipo. Y corroborarán esa historia bajo juramento, insistió Sandra. Bradley ignoró la pregunta y volvió a sus puntos de discusión preparados. Esto es lo que me preocupa. Pinnacle Investments tiene un historial de centrarse en el transporte. Empresas, creando controversia y luego adquiriéndolas a precios deprimidos. Lo hizo con Midwest Railroads el año pasado. Esto llamó la atención de la junta. Bradley mostró diapositivas que mostraban el historial de adquisiciones de Pinnacle, cuidadosamente seleccionado para sugerir un patrón depredador. Marcus Daniels no es una víctima inocente, continuó Bradley. Es un tiburón financiero que explota la discriminación racial, tensiones para debilitarnos. Su objetivo final no es invertir, sino tomar el control de SkyWest. Por la tarde, Bradley. La narrativa comenzó a filtrarse en la cobertura de noticias financieras. Un analista de Bloomberg cuestionó las tácticas oportunistas de Pinnacle. El Wall Street Journal publicó un perfil, examinando la agresiva estrategia de adquisiciones de Marcus. Bradley no se detuvo ahí. Él contactó a Richard Whitley, quien formó parte de los consejos de administración de varias empresas donde Pinnacle buscó oportunidades de inversión. Haz algunas llamadas. Bradley instruyó. Que la gente sepa que Daniels no es confiable. Es emocional y está usando la carta racial para encubrir debilidad financiera. Richard estuvo de acuerdo de inmediato. En cuestión de horas, circularon rumores a través de clubes de campo exclusivos y comedores privados. Pinnacle enfrentó problemas de liquidez que Marcus, la reacción emocional sugirió inestabilidad. 3 clientes potenciales de Pinnacle pospusieron repentinamente sus citas programadas reuniones. Un importante banco colocó su acuerdo de préstamo pendiente bajo condiciones adicionales. Marcus observó estos acontecimientos con sereno cálculo. Había anticipado el contraataque de Bradley. Siguió el mismo plan de acción predecible utilizado contra las minorías que desafiaban las estructuras de poder. Su equipo informó cada nuevo rumor, cada reunión cancelada, cada cambio sutil en la recepción de la comunidad financiera. Marcus escuchó sin sorpresa. Dicen que Pinnacle está sobreapalancado, informó Aisha durante la sesión informativa vespertina. En segundo lugar, los fondos de cobertura han reducido sus posiciones en nuestros fondos gestionados. Las huellas de Bradley están todas sobre esto, añadió James. Está activando su red sistemáticamente. Marcus asintió. Exactamente. Como era de esperar. ¿Cómo está nuestra situación financiera? Sólida como una roca, confirmó Aisha. Contamos con liquidez de contingencia precisamente para este escenario y para SkyWest situación. Kingston está desesperada. James informó que sus proyecciones del segundo trimestre, su inversión, sin ella, incumplirán catastróficamente sus objetivos de ganancias.
Marcus abrió su portátil y revisó una carpeta segura etiquetada como archivos de Wellington. Sus investigadores habían estado ocupados compilando el historial de comportamiento discriminatorio de Bradley. 5 incidentes separados de ejecutivos negros que fueron socavadas, reasignadas o expulsadas. 2 vicepresidentas que se habían ido después interacciones con Bradley. Múltiples quejas enterradas tras acuerdos de confidencialidad. Pero la evidencia más contundente había llegado esa misma tarde. Imágenes de la cámara de seguridad de la puerta de Sky West, que mostraban a Bradley instruyendo explícitamente a la tripulación que retiraran a Marcus de su asiento. Mientras Marcus revisaba estos materiales, su seguro la línea telefónica sonó a un número que no reconoció. Señor Daniels, soy Heather Stevens, el azafato del vuelo de ayer. Marcus se enderezó. Señorita Stevens, le agradezco que se haya comunicado con nosotros. Lo que hicieron estuvo mal, dijo voz ligeramente temblorosa. El señor Wellington nos ordenó que lo expulsáramos específicamente. Dijo que se creara un disturbio si era necesario, cualquier cosa para sacarte de la primera clase antes despegue. ¿Está dispuesto a proporcionar una declaración que confirme esto? Una pausa. Yo podría perder mi trabajo. Entiendo el riesgo, reconoció Marcus. Pero esto es más grande que un incidente o una empresa. Heather dudó. ¿Puedo pensarlo? Nos están monitoreando de cerca ahora mismo. Por supuesto. Mi equipo legal puede garantizar. Estás protegido si decides denunciarlo. Después de la llamada, Marcus recibió una alerta urgente de su equipo de seguridad. Evaluación de amenaza elevada. Múltiples intentos de doxing detectados. Insultos racistas y amenazas que aparecen en foros marginales. Recomendar protocolos de seguridad mejorados. La contraofensiva de Bradley se había expandido más allá de los círculos financieros. Grupos de odio habían retomado la historia, lanzando a Marcus como una amenaza a los valores empresariales tradicionales estadounidenses. Llegaron amenazas de muerte a la sede de Pinnacle. La casa de Marcus, la dirección se publicó en línea. Su anciana madre recibió llamadas de acoso. Eso por la noche. Bradley parecía tener ventaja. Un blog financiero publicó fotos distorsionadas que parecían mostrar Marcus actuó agresivamente durante el vuelo. Aunque rápidamente desacreditadas, las imágenes se difundieron ampliamente en ciertas plataformas. Simultáneamente, Bradley accedió a los datos confidenciales de los clientes de Pinnacle a través de un sofisticado sistema corporativo. Operación de espionaje, identificando relaciones vulnerables que podría atacar. Marcus recibió la mayor noticias alarmantes justo antes de la medianoche. Se detectó una brecha de seguridad. Wellington. Acceso a archivos privados de Pinnacle a través de un contratista externo. Información confidencial del cliente comprometida. Bradley había cruzado a territorio ilegal. Una decisión desesperada de alguien que presentía que estaba perdiendo el control. Marcus convocó una reunión de emergencia con su equipo ejecutivo. Bradley se está volviendo imprudente. Ahora está infringiendo las leyes. ¿Debería ¿Involucramos a las autoridades federales? Preguntó James. Todavía no, respondió Marcus. Vamos a... Reúne primero pruebas concluyentes. Esa noche, cuando Marcus finalmente se preparaba para dormir, CNN anunció las últimas noticias de Sky. El director ejecutivo de West emite declaraciones en apoyo al vicepresidente Bradley Wellington, cuestiona los motivos detrás del video viral. Kingston había tomado partido. La maquinaria corporativa estaba cerrando filas. Lo que inicialmente parecía un claro caso de discriminación grabado en video fue siendo replanteado sistemáticamente como un ataque calculado por Marcus. El manual era familiar. Desacreditar el víctima, cuestionar sus motivos, proteger el sistema. Marcus apagó el televisor. Extrañamente tranquilo. Había esperado esta fase, el momento en que las estructuras de poder revelan su autoprotección. Reflejos. Tu turno, Bradley, murmuró hacia la habitación a oscuras. Sigue cavando tu hoyo más profundo. Don encontró a Marcus ya trabajando en una sala de conferencias, segura que había establecido en un hotel diferente. Se había mudado de la noche a la mañana como medida de seguridad, sin dejar rastro digital. La habitación ahora funcionó como el centro de mando de Pinnacle para sus operaciones. Responsabilidad, su nombre en clave interno para Sky West Respuesta. Buenos días, equipo. Marcus saludó a sus especialistas reunidos mientras se conectaban por video encriptado. Conferencia.
Actualicen el estado, por favor. Maya Chen, directora del nuevo centro de Pinnacle. Se inició la unidad de investigación formada. Hemos identificado a 17 ex-empleados de SkyWest que sufrieron discriminación bajo el liderazgo de Bradley Wellington. 7 están dispuestos a declarar públicamente excelente. Marcus asintió. James, posición legal. James Chen, apareciendo ligeramente. Despeinado después de trabajar toda la noche, se arregló la corbata. Hemos documentado 46 infracciones regulatorias en SkyWest durante los últimos 3 años. Todo bajo la supervisión operativa de Bradley. Se preparó la documentación de la FAA si fuera necesario. Marcus recurrió a su experto en ciberseguridad. Rahul, ¿dónde estamos con la filtración de datos? Confirmado. Wellington utilizó Clearview Securities para acceder a nuestros sistemas. Rahul informó que se centraron en los archivos de los clientes. Específicamente, hemos asegurado todo e implementado trampas honeypot, conjuntos de datos falsos que considerarán valiosos, pero realmente nos ayudará a rastrear sus actividades. Perfecto. Marcus lo aprobó, y Aisha, su directora de operaciones, apareció en la pantalla desde la sede de Pinnacles en Nueva York. La contención financiera avanza bien. La campaña de rumores de Wellington nos perjudicó con 3 clientes, pero los hemos conservado. Otros 18 tras contacto directo. Nuestra posición de liquidez se mantiene sólida. La reunión continuó y Marcus recibió un mensaje de un número desconocido. Necesito hablar. No es seguro usar el teléfono. Cafetería frente al hotel. 30 estudiantes de secundaria masculinos. Heather Stevens. Tras concluir la reunión, Marcus contactó a su equipo de seguridad. Necesito un barrido y escolta en un lugar público. Posible reunión con informantes. 20 minutos después, con personal de seguridad posicionado discretamente alrededor del café. En la tienda, Marcus se sentó en una mesa de la esquina de espaldas a la pared, con líneas de visión claras hacia todas las entradas. Heather llegó con aspecto exhausto, mirando constantemente por encima del hombro. Se deslizó en el asiento frente a él sin ordenarle nada. No puedo quedarme mucho tiempo, comenzó, con la voz apenas por encima de un susurro. Nos están vigilando. La tripulación de vuelo que podría apoyarte está siendo reasignada a rutas internacionales. Silenciado eficazmente. Gracias por correr este riesgo, dijo Marcus. Sinceramente. Heather colocó una memoria USB sobre la mesa. Está todo aquí. Grabaciones de instrucciones de Bradley antes de su vuelo, documentación de otros incidentes, correos electrónicos internos sobre reclasificación de pasajeros basada en la apariencia. Su mano temblaba. Hay un patrón. No eres la única. Esto es increíblemente valiente, Heather. Son intentando comprar mi silencio, confesó. Bradley me ofreció un ascenso a una base internacional de primera clase si firma una declaración que diga: fuiste disruptivo. Y si no firmas, me reducirán en la siguiente ronda de cortes. Miró su reloj nerviosamente. Tengo que irme. Mi supervisor cree que estoy en una cita médica. Mientras Heather se levantaba para irse, añadió: revisen la grabación del 15 de marzo. Un ejecutivo negro se encontraba en una situación similar. Bradley lo llamó recuperación de asiento en su correo electrónico. Con el USB seguro, Marcus regresó al centro de comando. La evidencia que proporcionó Heather resultó ser una documentación invaluable y detallada de numerosos incidentes de discriminación, todos con la huella digital de Bradley Wellington. El más condenatorio fue una grabación de Bradley instruyendo a Heather antes del vuelo de Marcus. No me importa lo que diga su tarjeta de embarque. Encuentra una razón para... muévelo. Richard Whitley necesita ese asiento y no quiere sentarse junto a... bueno, ya sabes, hazlo. El equipo de Marcus trabajó metódicamente, correlacionando la evidencia de Heather con las quejas que habían recibido, recopilados de forma independiente. Surgió un patrón claro. Al menos 9 casos en los que pasajeros no blancos con equipaje de primera clase. Las entradas se habían reacomodado cuando ciertos VIP solicitaron sus asientos. A media tarde, Marcus recibió una sobre la actualización de su equipo de seguridad. El sujeto Wellington se ha puesto en contacto nuevamente con Clearview Securities. La vigilancia indica que es posible que la Heather de Steven sea el objetivo.
Marcus envió protección de inmediato. Heather la alertó de la amenaza. Horas después, su cautela se vio justificada cuando Heather llamó, gravemente conmocionada. Alguien entró en mi apartamento, informó. No se llevaron nada, pero mis archivos personales fueron... He buscado y mi portátil del trabajo ha desaparecido. ¿Estás a salvo ahora? Sí, tu seguridad. El equipo llegó rápidamente. Me están reubicando. Mientras tanto, Bradley se desesperaba cada vez más. Al no haber podido silencio a Heather, intentó sobornar a otra azafata que había presenciado el incidente. Cuando eso sí fracasaba, recurrió a medidas más extremas. Esa misma noche, tarde, Marcus, el investigador principal, Derek Washington, regresaba de entrevistar a un ex ejecutivo de SkyWest cuando una camioneta SUV lo sacó de la carretera. Escapó con heridas leves, pero el mensaje fue claro. Las apuestas habían aumentado más allá de las reputaciones profesionales. Esto no fue casual, insistió Derek desde su cama de hospital. Una venda cubría la laceración de su frente. El conductor sabía exactamente quién era yo y en qué estaba trabajando. Marcus llevó a la familia de Derek en avión para brindar apoyo y redobló la seguridad para todos los involucrados en la investigación. Lo que empezó como un caso de discriminación, se había convertido en algo más siniestro. A la mañana siguiente, Marcus recibió una llamada a punto de Walter Kingston. Marcus, esto ya ha ido demasiado lejos, comenzó Kingston. La voz delata estrés. Resolvamos esta situación como empresarios. SkyWest está dispuesto a ofrecerle un puesto en nuestra junta directiva, además de un acuerdo sustancial si libera los fondos congelados, y firmar un acuerdo de confidencialidad. Walter, esto dejó de ser un asunto comercial en el momento en que tu vicepresidente pusiste en peligro mi seguridad, respondió Marcus. Ahora se trata de rendir cuentas. Bradley cometió un error. No es un error, es una decisión. Una decisión que ha tomado repetidamente basándose en la evidencia que tenemos reunidos. El tono de Kingston se endureció. Evidencia o un empleado descontento con una agenda. Múltiples empleados. Múltiples incidentes además de grabaciones de seguridad, correos electrónicos y grabaciones, replicó Marcus. El patrón es innegable. Estas acusaciones podrían ser graves. Daño. Ya lo han hecho, Walter, y continuarán haciéndolo hasta que abordes la raíz. Causa. Después de colgar, Marcus notó un nuevo desarrollo en línea. Bradley había, al parecer, decidieron cambiar públicamente su estrategia. SkyWest emitió un comunicado afirmando que su política interna, la investigación había revelado que Marcus era disruptivo y se había mudado voluntariamente a clase económica después de que le ofrecieran compensación. Esta mentira descarada podría haber funcionado en la era anterior a las redes sociales, pero docenas de pasajeros habían filmado el incidente, y sus imágenes contradecían cada aspecto de la declaración de SkyWest. La credibilidad de las aerolíneas se derrumbó aún más cuando periodistas independientes comenzaron a conectar los puntos entre el caso de Marcus y otros incidentes de discriminación. El historial de comportamiento problemático de Bradley se convirtió en noticia de primera plana. Sin embargo, Bradley se mantuvo desafiante y le dijo a CNBC: «Esta es una campaña dirigida por Pinnacle. Inversiones para devaluar SkyWest para su adquisición. Marcus Daniels está jugando la carta racial para distraer la atención de sus tácticas comerciales depredadoras». Esa noche, mientras Marcus repasaba los acontecimientos del día, recibió un mensaje inesperado de Sandra Reeves, el miembro principal de la junta directiva de SkyWest. «Esto ha ido demasiado lejos. Algunos de nosotros queremos hablar en privado». Por primera vez desde el incidente, Marcus sintió una fractura en el frente unido de SkyWest. Las tácticas cada vez más imprudentes de Bradley estaban distanciando a sus propios aliados. «Reúnanse todos», instruyó Marcus a su equipo. «Es hora de presentar nuestra evidencia a los miembros seleccionados de la junta. Bradley está haciendo...». Se inició la unidad de investigación formada. Hemos identificado a 17 ex empleados de SkyWest que sufrieron discriminación bajo el liderazgo de Bradley Wellington. 7 están dispuestos a declarar públicamente. «Excelente». Marcus asintió. James, posición legal. James Chen, apareciendo ligeramente despeinado después de trabajar toda la noche, se arregló la corbata.
Hemos documentado 46 infracciones regulatorias en SkyWest durante los últimos 3 años, todo bajo la supervisión operativa de Bradley. Se preparó la documentación de la FAA si fuera necesario. Marcus recurrió a su experto en ciberseguridad. Rahul, ¿dónde estamos con la filtración de datos? Confirmado. Wellington utilizó Clearview Securities para acceder a nuestros sistemas. Rahul informó que se centraron en los archivos de los clientes. Específicamente, hemos asegurado todo e implementado trampas honeypot, conjuntos de datos falsos que considerarán valiosos, pero realmente nos ayudará a rastrear sus actividades. Perfecto. Marcus lo aprobó, y Aisha, su directora de operaciones, apareció en la pantalla desde la sede de Pinnacles en Nueva York. La contención financiera avanza bien. La campaña de rumores de Wellington nos perjudicó con 3 clientes, pero los hemos conservado. Otros 18 tras contacto directo. Nuestra posición de liquidez se mantiene sólida. La reunión continuó y Marcus recibió un mensaje de un número desconocido. Necesito hablar. No es seguro usar el teléfono. Cafetería frente al hotel. 30 estudiantes de secundaria masculinos. Heather Stevens. Tras concluir la reunión, Marcus contactó a su equipo de seguridad. Necesito un barrido y escolta en un lugar público. Posible reunión con informantes. 20 minutos después, con personal de seguridad posicionado discretamente alrededor del café. En la tienda, Marcus se sentó en una mesa de la esquina de espaldas a la pared, con líneas de visión claras hacia todas las entradas. Heather llegó con aspecto exhausto, mirando constantemente por encima del hombro. Se deslizó en el asiento frente a él sin ordenarle nada. No puedo quedarme mucho tiempo, comenzó, con la voz apenas por encima de un susurro. Nos están vigilando. La tripulación de vuelo que podría apoyarte está siendo reasignada a rutas internacionales. Silenciado eficazmente. Gracias por correr este riesgo, dijo Marcus sinceramente. Heather colocó una memoria USB sobre la mesa. Está todo aquí. Grabaciones de instrucciones de Bradley antes de su vuelo. Documentación de otros incidentes. Correos electrónicos internos sobre reclasificación de pasajeros basada en la apariencia. Su mano temblaba. Hay un patrón. No eres la única. Esto es increíblemente valiente, Heather. Son intentando comprar mi silencio, confesó. Bradley me ofreció un ascenso a una base internacional de primera clase si firma una declaración que diga, fuiste disruptivo. Y si no firmas, me reducirán en la siguiente ronda de cortes. Miró su reloj nerviosamente. Tengo que irme. Mi supervisor cree que estoy en una cita médica. Mientras Heather se levantaba para irse, añadió, revisen la grabación del 15 de marzo. Un ejecutivo negro se encontraba en una situación similar. Bradley lo llamó recuperación de asiento en su correo electrónico. Con el USB seguro, Marcus regresó al centro de comando. La evidencia que proporcionó Heather resultó ser una documentación invaluable y detallada de numerosos incidentes de discriminación, todos con la huella digital de Bradley Wellington. El más condenatorio fue una grabación de Bradley instruyendo a Heather antes del vuelo de Marcus. No me importa lo que diga su tarjeta de embarque. Encuentra una razón para... muévelo. Richard Whitley necesita ese asiento y no quiere sentarse junto a... Bueno, ya sabes, hazlo. El equipo de Marcus trabajó metódicamente, correlacionando la evidencia de Heather con las quejas que habían recibido, recopilados de forma independiente. Surgió un patrón claro. Al menos 9 casos en los que pasajeros no blancos con equipaje de primera clase, las entradas se habían reacomodado cuando ciertos VIP solicitaron sus asientos. A media tarde Marcus recibió una sobre la actualización de su equipo de seguridad. El sujeto Wellington se ha puesto en contacto nuevamente con Clearview Securities. La vigilancia indica que es posible que la Heather de Stevens sea el objetivo. Marcus envió protección de inmediato. Heather y la alertó de la amenaza. Horas después su cautela se vio justificada cuando Heather llamó, gravemente, conmocionada. Alguien entró en mi apartamento, informó. No se llevaron nada, pero mis archivos personales fueron... He buscado y mi portátil del trabajo ha desaparecido. ¿Estás a salvo ahora? Sí, tu seguridad. El equipo llegó rápidamente. Me están reubicando. Mientras tanto, Bradley se desesperaba cada vez más. Al no haber podido silencio a Heather,
intentó sobornar a otra azafata que había presenciado el incidente. Cuando eso sí fracasaba, recurrió a medidas más extremas. Esa misma noche, tarde, Marcus, el investigador principal, Derek Washington, regresaba de entrevistar a un ex ejecutivo de SkyWest cuando una camioneta SUV lo sacó de la carretera. Escapó con heridas leves, pero el mensaje fue claro. Las apuestas habían aumentado más allá de las reputaciones profesionales. Esto no fue casual, insistió Derek desde su cama de hospital. Una venda cubría la laceración de su frente. El conductor sabía exactamente quién era yo y en qué estaba trabajando. Marcus llevó a la familia de Derek en avión para brindar apoyo y redobló la seguridad para todos los involucrados en la investigación. Lo que empezó como un caso de discriminación se había convertido en algo más siniestro. A la mañana siguiente, Marcus recibió una llamada de Walter Kingston. Marcus, esto ya ha ido demasiado lejos, comenzó Kingston, la voz delata estrés. Resolvamos esta situación como empresarios. SkyWest está dispuesto a ofrecerle un puesto en nuestra junta directiva, además de un acuerdo sustancial, si libera los fondos congelados y firmar un acuerdo de confidencialidad. Walter, esto dejó de ser un asunto comercial en el momento en que tu vicepresidente pusiste en peligro mi seguridad, respondió Marcus. Ahora se trata de rendir cuentas. Bradley cometió un error. No es un error, es una decisión. Una decisión que ha tomado repetidamente basándose en la evidencia que tenemos reunidos. El tono de Kingston se endureció. Evidencia o un empleado descontento con una agenda. Múltiples empleados, múltiples incidentes, además de grabaciones de seguridad, correos electrónicos y grabaciones, replicó Marcus. El patrón es innegable. Estas acusaciones podrían ser graves. Daño. Ya lo han hecho, Walter, y continuarán haciéndolo hasta que abordes la raíz. Causa. Después de colgar, Marcus notó un nuevo desarrollo en línea. Bradley había, al parecer, decidieron cambiar públicamente su estrategia. SkyWest emitió un comunicado afirmando que su política interna, la Taxon investigación, había revelado que Marcus era disruptivo y se había mudado voluntariamente a clase económica después de que le ofrecieran compensación. Esta mentira descarada podría haber funcionado en la era anterior a las redes sociales, pero docenas de pasajeros habían filmado el incidente, y sus imágenes contradecían cada aspecto de la declaración de SkyWest. La credibilidad de las aerolíneas se derrumbó aún más cuando periodistas independientes comenzaron a conectar los puntos entre el caso de Marcus y otros incidentes de discriminación. El historial de comportamiento problemático de Bradley se convirtió en noticia de primera plana. Sin embargo, Bradley se mantuvo desafiante y le dijo a CNBC: esta es una campaña dirigida por Pinnacle, inversiones para devaluar SkyWest para su adquisición. Marcus Daniels está jugando la carta racial para distraer la atención de sus tácticas comerciales depredadoras. Esa noche, mientras Marcus repasaba los acontecimientos del día, recibió un mensaje inesperado de Sandra Reeves, el miembro principal de la junta directiva de SkyWest. Esto ha ido demasiado lejos. Algunos de nosotros queremos hablar en privado. Por primera vez desde el incidente, Marcus sintió una fractura en el frente unido de SkyWest. Las tácticas cada vez más imprudentes de Bradley estaban distanciando a sus propios aliados. Reúnanse todos, instruyó Marcus a su equipo. Es hora de presentar nuestra evidencia a los miembros seleccionados de la junta. Bradley está haciendo